Muy buenos días, estimados estudiantes del primer año de secundaria del Colegio G-Uni. El día de hoy, nuevamente, como ya es costumbre, una sesión más de clases del curso de razonamiento verbal. Quien te habla, tu profesor Edgar Ortiz, aquí contigo para poder trabajar el día de hoy el tema denominado antónimos contextuales. Bien, tú ya tienes conocimiento que los antónimos vienen a ser las palabras que tienen el significado opuesto o contrario, ¿verdad? Eso es un antónimo. Por ejemplo, enjuto significa persona de pocas carnes. Enjuto, delgado, esmirriado, y el antónimo sería obeso, pingüe, pícnico, rollizo, ¿no? Etcétera. Otro ejemplo, tengo la palabra prólogo, que significa la presentación de un libro. El opuesto, ¿no? La parte opuesta del prólogo sería el epílogo, que es la parte final de un libro. Epílogo o colofón, ¿ya? Entonces, no te olvides, el día de hoy vamos a tratar los antónimos, pero esta vez contextuales. ¿Qué es un contexto? Un contexto viene a ser una oración, viene a ser un párrafo, ¿ya? En la cual se ha colocado la palabra dentro de este contexto, adquiere un significado según, ¿no? Según el lugar donde se encuentre, según ese contexto va a adquirir una determinada significación. Entonces, tú lo que tienes que hacer es encontrar, ojo, es encontrar el antónimo que reemplace a esa palabra, ¿ok? Vamos a trabajar, como siempre, se te ha enviado ya a una separata que contiene una batería de ejercicios de este tema. Entonces, nosotros el día de hoy en esta sesión vamos a desarrollar estos ejercicios y van a quedar algunos para ti como tarea, como trabajo de investigación, como lo venimos haciendo en cada una de nuestras clases, ¿ok? Bien, entonces, comenzamos. Acá te he colocado la oración, parte de la oración, ¿no? Para poder, pues, abarcar en nuestra pizarra la mayor cantidad de ejercicios que se pueda. Pero ustedes tienen la separata, entonces hay parte que no, la oración no está completa. Si ustedes se dan cuenta, acá hay puntos suspensivos, quiere decir que la oración continúa. Nosotros vamos a leer la oración completa, ya que ustedes también tienen pues allí, ¿no? su separata, ¿verdad? Tienen ustedes allí la separata, ¿ya? Así es que vamos a comenzar el trabajo del día de hoy. El primer ejercicio dice así: antónimos contextuales. Muchos señalan la ayuda internacional para los damnificados del sur ascendió a $1.800.000 en el 2007. Ya, mira, vamos a ver, ¿qué dice? Muchos señalan que la ayuda internacional para los damnificados del sur, damnificados, aquí estos puntos suspensivos, quiere decir que la oración continúa, ¿ok? Ahora, ¿qué significa los damnificados del sur? Bueno, esta oración nos trae a colación la época del terremoto, allá por el año 2007, ¿no? Que afectó a la zona sur, específicamente al departamento de Ica, que es el epicentro en sí de esta catástrofe natural que enlutó a muchas familias peruanas. Entonces, los damnificados vienen a ser las personas que han sufrido los daños. Los damnificados vienen a ser los perjudicados con este desastre natural. Entonces, la oración dice: muchos señalan que la ayuda internacional para los damnificados del sur, o sea, los perjudicados, aquellas personas que se han visto con las casas destruidas, que han quedado en la intemperie, que han perdido sus viviendas, han perdido bienes materiales, humanos, etcétera. Entonces, ellos son los damnificados, ¿ya? Los perjudicados. Entonces, si aquí el contexto te dice
que ellos son los perjudicados, el opuesto tiene que ser los beneficiados, ¿verdad? Y en la alternativa A dice magnánimos, significa generosos. En la B dice renombrados, o sea, personas no que gozan de cierto prestigio, cierta fama. En la C dice ignotos, que significa desconocidos. En la D, modernizados. Y en la E, beneficiados. Si tú te das cuenta, si damnificados es perjudicados, entonces el antónimo contextual aquí sería beneficiados. Ahí está, beneficiados, ¿ya? ¿Y dónde está la palabra beneficiado? Eso se encuentra en la alternativa E. Entonces, en la alternativa E nosotros decimos que damnificado es opuesto, es contrario a beneficiados. Pero la palabra la encuentras dentro de un contexto, la encuentras dentro de una oración. Por eso se denomina antónimos contextuales. Muy bien. Paso a la segunda, parte que tengo allí, el segundo ejercicio, que dice así. Miren, la oración dice así. Ahí la tengo completa. Dice, a pesar de frisar, o sea, oscilar, los 30 años se mantiene célibe. A ver, ¿qué significa célibe? Célibe se dice así a la persona que no ha contraído nupcias. O sea, si nosotros hablamos de célibe, célibe es soltero. Existe una ley del celibato en la religión católica donde el ser humano, en este caso el varón, que se entrega a la religión, abraza la carrera del sacerdocio, por ejemplo, no puede contraer nupcias, ¿no? Con una mujer terrenal, no, porque se ha casado con Dios. Entonces, ellos juran la ley del celibato, que es mantenerse soltero, ¿ya? Ese célibe. Entonces, a pesar que este joven, por ejemplo, ya tiene 30 años, todavía se mantiene soltero. Bueno, si célibe significa soltero, entonces el opuesto tiene que ser casado. Es lo lógico, ¿no? Vamos a ver en las alternativas qué es la palabra que aparece allí. Vamos a ver. En la A dice sobrio, moderado. En la B, joven. En la C, casado. Ah, ahí está. En la C dice casado. Entonces, el antónimo de célibe viene a ser, como ya habíamos dicho, la palabra casado. Ahí está, ¿ya? Entonces, célibe, soltero, el opuesto sería casado, ¿ya? Bien, ya verán cómo vamos desarrollando estos ejercicios. Ahora pasamos al ejercicio número 3. El asesino tenía una mirada torva. Ah, una persona asesina es una persona mala, es una persona impía, de malos sentimientos. Entonces dice, el asesino tenía una mirada torva. Una mirada torva es una mirada fiera, es una mirada de maldad, ¿no? Entonces, una mirada torva inspira miedo, temor hacia esa persona. Es un sicario, es un asesino. Entonces, el opuesto de torva, vamos a ver según la mirada, qué alternativa aquí es la que podría reemplazarla como antónimo. En la A conocida no tiene nada que ver, en la B simpática puede ser, en la C desprendida no, en la D hostil, hostil es lo mismo que torvo, ¿no? Silencioso no. Entonces, si bien es cierto, hostil es algo adverso, es algo contrario, torvo tiene cierta afinidad semántica, pero no, estamos viendo el antónimo. Entonces, torvo con hostil hay cierta relación o afinidad semántica. El opuesto a torva, que es mala, fiera, sería simpática. Entonces voy a marcar acá, voy a escribir el antónimo, sería la palabra simpática. ¿Ya? El asesino tenía una mirada torva, una mirada fiera. El antónimo sería simpática. Muy bien, continúo. Luego dice así, el siguiente ejercicio.
Misógino es aquel que siente aversión a las mujeres. Misógino, a ver, vamos nosotros a emplear nuestros términos que hemos aprendido en etimología. Miso significa odio, odiar. Gino significa mujer, ¿ya? Gino es una raíz griega, proviene de una raíz griega que significa mujer. Entonces, el misógino es aquel que siente aversión, aquí están los puntos suspensivos, quiere decir que la oración continúa, ¿ya? Ojo, los puntos suspensivos solo son 3, nada más. Entonces, el misógino es aquel que siente aversión hacia las mujeres. Aversión, ¿qué significa aversión? Odio, rencor, ojeriza, saña. O sea, un misógino es quien odia a las mujeres. Entonces, el opuesto de aversión sería, pues, simpatía, ¿no? Sería, pues, de alguna manera, agrado. Vamos a ver qué palabras tengo acá. En la A, salacidad, que significa lujuria. En la B, dicha. La C, tenacidad. La D, solaz, que significa esparcimiento, descanso. Y la letra E, que es la respuesta, que dice afecto. Claro, porque si aquí siento un odio, el opuesto que es sentir afecto. Ahí está, ese es el opuesto. Si siento odio, acá siento afecto. Muy bien, seguimos, continuamos. El consumo excesivo de gaseosas es nocivo, o sea, nocivo quiere decir perjudicial, es nocivo para la salud. ¿Qué dice la oración? Que el consumir gaseosas en exceso es nocivo. La palabra nocivo es sinónimo de perjudicial. Nocivo, lo que causa la muerte, letal, mortal, perjudicial, deleterio, etcétera, etcétera, si es una sustancia, ¿no? Bien, entonces, el consumo excesivo de gaseosas es nocivo, es perjudicial. Si acá es perjudicial, el antónimo sería beneficioso. Vamos a ver qué alternativas tengo acá. Y tengo, por ejemplo, en la A, beneficioso. Ahí está la respuesta. Porque en la B dice delicioso, en la C barato, en la D práctico y en la E caliente. Entonces, ¿dónde tengo la palabra beneficioso? En la letra A. Beneficioso. Ahí está. Esto está en la letra A. El antónimo de nocivo sería beneficioso porque nocivo es perjudicial. Continúo. Ahora, dice, el terremoto trajo consecuencias nefastas para sus pobladores. Mira, lógicamente que el terremoto, ya lo habíamos dicho en la primera oración, el terremoto trae consecuencias nefastas. ¿Qué significa nefastas? Trágicas. Consecuencias trágicas, las personas pierden sus viviendas, se quedan a la intemperie, pierden sus bienes materiales, etcétera, etcétera, bienes humanos, ¿no? Cuántas vidas se pierden en un terremoto, etcétera. Entonces, el terremoto trajo consecuencias nefastas, trágicas, ¿no? Trágicas, eso es lo que quiere decir nefastas, malagüeras. El opuesto sería algo que sea venturoso, próspero, beneficioso, ¿no? Vamos a ver. A, venturosas. Ah, ese es el antónimo. Acuérdate lo que decimos en Año Nuevo. Feliz, venturoso, próspero año nuevo. Entonces, el antónimo de nefastas sería venturosas. Vamos a escribir entonces acá que el antónimo de nefastas sería venturosas, ¿ya? Opuesto, estamos hablando de antónimos contextuales. Bien, continuamos. Continuamos entonces acá y luego dice así. Gracias al perito, acá estamos, gracias al perito en balística se pudo resolver el crimen. Ah, ya. Más o menos para entender el texto, esto es así, ¿no? Vamos a aclarar más grande la tilde acá, ya listo, más grande para que se vea. Ha habido un crimen y de repente el homicida
ha dejado allí pues no casquillos de bala, etcétera. Ha dejado quizás hasta el revólver. Entonces, gracias al perito. ¿Quién es un perito? Un perito es una persona experta, es un tipo ducho. O sea, gracias a este perito, gracias a este experto, hemos podido determinar quién ha sido el autor del crimen, ¿no? Entonces, gracias al perito en balística, ¿ya? Gracias a esta persona. Si perito es experto, el opuesto sería, pues, el que no conoce nada, ¿no? El inexperto, el insomnio, el novato. Vamos a ver acá. En la A tengo nonato, ¿ya? En la B, nonato no nacido, ¿ya? Nonato no nacido, neonato recién nacido, ¿ya? Indiferente, en la C, insuficiente, en la D, desgarbado y en la E, novato. Ah, ahí tengo la respuesta. El antónimo de perito sería inexperto, sería aprendiz, sería novato. Ahí está. Entonces, gracias que esta persona conocía mucho de balística, se pudo determinar quién fue el autor del crimen de repente, ¿no? Entonces, no olvidar que perito significa experto. La mayor muestra de afecto que le dio el público fue volcarse, vamos a ver, fue volcarse en gran número al meeting. O sea, volcarse. Un candidato recibe todo el apoyo del público y ve que todas las personas van a su meeting. Ese es volcarse. O sea, asistir, concurrir. Eso quiere decir volcarse. En este contexto, el opuesto, tengo la letra E, dice ausentarse, claro, porque si esta persona goza, ¿no?, de la simpatía del pueblo, entonces la gente se va a volcar a su mitin, va a asistir, va a concurrir. El opuesto sería no ir, porque no goza de la simpatía. Entonces el opuesto sería ausentarse. Aquí tengo en la E dice ausentarse. Ahí está, ausentarse. Bien. Luego el siguiente tópico, la siguiente oración dice: un juez recto no acepta presente de los procesados. O sea, un juez recto es un juez honesto. Un juez recto es un juez cabal, ¿ya? Hablar de recto es hablar de íntegro, honesto, cabal. Y como es un juez honesto, cabal, no va a aceptar regalos, dádivas, ¿no?, de, por ejemplo, los litigantes, de las partes interesadas en este problema judicial. Entonces, tengo allí que la palabra recto es honesto. Se supone que tendría que ser un juez corrupto, ¿no?, ímprobo, ¿verdad? Vamos a ver qué palabra tenemos acá. En la letra A tengo deshonesto. Ah, ahí está la respuesta. La B, desdichado. La C, desprestigiado. D, descortés. Y E, desequilibrado. Entonces, si estamos hablando que un juez recto es un juez honesto, el opuesto sería deshonesto. Ahí está, deshonesto. Ya un juez deshonesto, un juez corrupto, ¿ya? Solo los impíos como tú no van a misa. Ah, profesor, una misa es una concurrencia, ¿no?, de personas con un fin de rendir culto, alabar a nuestro Dios. Entonces, si esta persona es impía y no va a misa, es porque no comulga con estas ideas, porque no comulga con la religión católica y sus prácticas, ¿no? Entonces, un impío, según la oración, vamos a leer acá, el opuesto podría ser secuaces, no. Dóciles tampoco. Sinceros tampoco. Devotos, profesor. Ahí está, porque la E dice soberbio. Soberbio es un tipo egocéntrico, pero no tiene nada que ver. Aquí el opuesto sería, profesor, devotos. ¿Por qué? Los impíos son aquellos que no van a misa.
son aquellos que no creen en esta práctica religiosa católica. Entonces, el opuesto de los que no van serían los que sí creen. Y los devotos son personas que tienen fe. El motor, el móvil de su concurrencia a esta misa, ¿no? Esta congregación de personas con un solo fin de adorar a Dios, ¿no? Tiene como finalidad eso, ¿no? Creer. La creencia, la fe los mueve a ellos. Entonces, los opuestos a impíos serían los devotos, ¿ya? Ahí está, marcamos entonces la palabra devotos. El terreno es yermo, pues aquí no brota nada. Profesor, estamos hablando de una tierra de cultivo y me dice que el terreno es yermo. Hablar de yermo es entonces hablar de estéril, es hablar de infértil, improductivo. ¿Por qué? Porque aquí no brota nada, no produce nada. Y efectivamente un terreno infértil es un terreno yermo que no produce nada. Ok, entonces, ¿cuál sería el opuesto a yermo? Fértil, ubérrimo, cultivado, ¿no? Feraz, etc. Vamos a ver, ¿ya? Dice, el terreno es yermo. Entonces, el opuesto a yermo, vamos, en la A dice llano, en la B dice fértil, parece que es afuera, en la C agostado, en la D pulcro y en la E baldío. No puede ser baldío porque baldío es sinónimo de yermo, ¿ya? Baldío es sinónimo de yermo, por lo tanto, el opuesto de yermo sería fértil. Ahí está, sería fértil. Luego dice acá, debido a su comportamiento displicente, aquí sigue la oración, displicente, vamos a ver, debido a su comportamiento displicente, nadie le va a visitar, Bien, o sea, esta persona no recibe la visita de amistades porque tiene un comportamiento indiferente, algo huraño, no le gusta socializar con los demás, es un tipo muy ensimismado. Por esa razón, ¿no? Por este comportamiento displicente, indiferente, es que nadie lo va a visitar. Entonces, para que las personas pudieran tener acercamiento a él, él tendría que ser un tipo gregario, un tipo sociable, un tipo campechano, que le guste estar relacionándose con los demás, ¿no? Entonces vamos a ver allí, ¿ya? Dice, perverso. Bueno, pero perverso y displicente no podrían ser antónimos. Tengo franco, tengo campechano, ahí está en la C. Tengo reservado y verboso. Bien, verboso es la persona que tiene facilidad de la expresión. Entonces, el antónimo de displicente es campechano. Campechano, ahí está el campechano. Un tipo campechano es un tipo, ¿no?, que le gusta sociabilizar con los demás, etcétera, etcétera, ¿ya? Estamos hablando de un tipo campechano. Luego dice acá, tuvo una actitud tolerante con el auditorio. Tolerante. Bueno, una actitud tolerante es una actitud permisiva, que permite, que tolera, ¿ya? Vamos a ver aquí el opuesto. Primero la oración dice así, tuvo una actitud tolerante con el auditorio, por ello asumió las críticas que le hicieron. Bueno, entonces ha asumido todo lo que le dijeron, fue tolerante, ¿no? Aceptó todo lo que le han dicho los asistentes a esta reunión, ¿ya? El antónimo sería el intolerante, porque si tolerante que tolera, el opuesto sería el que no tolera y sería el intolerante. En este caso tengo en la letra A la palabra intransigente, que sería la respuesta. Porque tolerante es sinónimo de transigente y el opuesto de tolerante, transigente sería intransigente. Ahí está, sería intransigente. Ahí está. Entonces, tolerante, que tolera, que permite. El opuesto sería el intransigente, que no tolera, que no permite. Luego dice acá,
La esencia del verdadero diálogo es usar la razón. Y ahí hay otro enunciado, ¿no? Para llegar a consensos. Pero la palabra que me interesa ahí es consensos. Mira, la esencia del verdadero diálogo es usar la razón, continúa la oración, como es en tu separata, para llegar a consensos. ¿Qué significa la palabra consensos? Consensos quiere decir acuerdos, ¿ya? Eso quiere decir consensos. Consensos significan acuerdos. Entonces, si consensos significa acuerdos, el opuesto, ¿cuál sería? Desacuerdos, ¿no? Desavenencias, contradicciones, etcétera, etcétera. Vamos a ver en las alternativas qué palabras tenemos. A ver, A, digresiones, B, inequidades, C, enemistades, D, conclusiones y E, desacuerdos. Ahí está la palabra de la cual estábamos hablando. Si consenso significa acuerdo, el antónimo sería desacuerdos. Ahí está. El antónimo serían desacuerdos, ¿ya? Entonces, allí tenemos nosotros mirando el sinónimo de consenso, acuerdo, y el antónimo desacuerdos. Bien, continuamos. Debemos perseverar si queremos alcanzar el triunfo. A ver, ¿qué significa perseverar? Perseverar quiere decir persistir. Eso quiere decir perseverar. Debemos ser perseverantes. Debemos siempre estar allí esmerándonos, insistiendo, no claudicando, siempre buscar el propósito, el objetivo. En este caso, tú debes perseverar por de repente aprobar el curso, por perseverar en aprender el tema, etcétera, etcétera. Entonces, la palabra perseverar quiere decir allí continuar, insistir, no rendirse, si queremos alcanzar el triunfo. El opuesto de perseverar sería cejar, cejar, sería retroceder, sería abandonar, ya no continuamos, ¿ya? Entonces, debemos perseverar. En la A tengo conciliar, en la B desistir, en la C dormitar, en la D refutar, refutar significa contradecir, y en la E serenar. Bueno, el opuesto de perseverar sería desistir. Entonces, ¿qué significa perseverar? Insistir. El opuesto sería desistir. Ahí está. El opuesto sería desistir. Si perseverar es insistir, el opuesto sería desistir. Muy bien. Como ven, estimados jóvenes, estamos avanzando nuestra separata de antónimos contextuales. Continuamos acá con nuestro trabajo y ahora la siguiente oración dice: la comunidad de Andahuaylas mandará a erigir un monumento, ¿ya? A ver, vamos a ver acá que dice, un monumento al excelso literato José María Arguedas, ¿ya? Entonces acá continúa, un monumento al excelso. ¿Qué significa la palabra excelso? Famoso, famoso, renombrado, perínclito, etcétera, ¿no? La palabra erigir, y si se va a hacer un monumento, el monumento no se hace en la parte inferior, el monumento se hace en lo alto. Entonces, erigir significa levantar, construir, edificar. ¿Cuál sería el opuesto? El opuesto sería destruir, ¿no? Vamos a ver en qué alternativas tengo la palabra al destruir o una palabra parecida a ella, ¿no? Con el mismo significado. A ver, A, hundir, B, echar, C, deponer es rendirse, ¿no? Dejar de lado algo, D, derruir y E, lanzar. Ahí está, la palabra derruir es traer abajo algo. Entonces, si erigir significa construir, erigir significa levantar, el opuesto sería derruir. El director es enclencle y sigue la oración, continúa, o sea, débil,
flaco, esmirriado, el opuesto sería pues fornido, obeso, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué palabras tenemos acá, ¿ya? El director es enclencle y de frágil aspecto. Pese a ello, impone mucho respeto, ¿ya? En la A dice notable, en la B astuto, en la C robusto, en la D orgulloso y en la E fastidioso. De antemano sería robusto. Enclencle, el opuesto sería robusto. Ahí está. Esto sería el antónimo contextual. Bien, continuamos. La vida de mi padre era austera, pero allí sí, ahí sigue por lo que veo, ¿no? La vida de mi padre era austera, vale decir, rigurosamente ajustada a las normas de la moral. Ah, ya entendimos según el contexto. O sea, su padre tenía una vida enmarcada dentro de los parámetros de los valores morales. No tenía una vida licenciosa, descarriada, desenfrenada. No, su padre tenía una vida austera dentro de los cánones morales, como te estoy diciendo. ¿Ya? No tenía ningún tipo de vicios, entender por lo que dice la oración. Entonces, tendría que buscar una palabra que diga todo lo contrario, que tenga una vida viciosa, desenfrenada, libertina, etcétera, etcétera. Vamos a ver en qué alternativa la vamos a encontrar. La vida de mi padre era austera, A, violenta, B, intranquila, C, angustiante, D, deprimida, E, desenfrenada. Ahí está. La respuesta a austera como posición sería desenfrenada. Desenfrenada. La vida de mi padre era austera. ¿Cuál es el opuesto a austera? Desenfrenada. ¿Sí o no? Desenfrenada. ¿Ya? Entonces, no olvidar que en este contexto, austera quiere decir que lleva una vida enmarcada dentro de las normas morales. Bien. Camila muestra una precoz, o sea, entender que aquí la oración continúa, no ha terminado, ¿no? Y la oración completa, tú la tienes en tu separata, que dice, Camila muestra una precoz curiosidad intelectual por las matemáticas. Ah, si nosotros hablamos de la palabra precoz, precoz significa rápido. Entonces decimos, oye, este joven tiene una habilidad precoz, o sea, algo muy rápido, ha comenzado a leer de repente, ¿no? Cuando otros lo hacen todavía a los 8 años, de repente el niñito, o los 5 años, niñito a los 4 años sabe leer. Una habilidad precoz. Precoz significa rápido. El antónimo tendría que ser tardía. Vamos a ver qué palabra tengo aquí. A lenta, B aguda, C simple, D tardía. Ahí está. La palabra tardía es el opuesto a precoz. Tardía. Ya está. Continuamos y dice, ha quedado claro que la educación es relevante. Claro, la educación es relevante. Bueno, ahí continúa la oración, no continúa. Relevante para el progreso del país, dice. Entonces le colocamos puntos suspensivos. Relevante para el progreso del país. Si estamos hablando de relevante, la palabra relevante significa importante. Entonces el antónimo sería insignificante, trivial, algo que no tiene importancia. Y vamos a ver acá que el antónimo, a ver, incierto, inusual, simple, infausto, infausto es trágico, fausto es feliz, innegación no es feliz, sería trágico, trivial. Ahí está. El opuesto de relevante es insignificante, y en este caso acá tengo la palabra trivial. ¿Ya? Entonces, ¿qué es trivial? Insignificante. Seguimos. Si él me habla con naturalidad, o sea, se muestra tal como es, y de ahí la oración continúa, ¿no? Continúa, vamos a ponerle sus puntitos suspensivos. Ustedes saben que solamente colocamos parte de la oración para poder explicar, pero la oración está completa acá, ¿no? Decimos, si él me habla con naturalidad, aceptaré sus disculpas. A ver, A, vileza, B, enredo, C, ignorancia, D, hipocresía, E, tristeza. Ah, muy bien. Si aquí habla con naturalidad sin fingimiento, entonces el opuesto es hablar con fingimiento y el opuesto sería hipocresía. Ahí está. Hipocresía sería el opuesto. ¿Ya?
Muchos padres recurren al castigo, puntos suspensivos, etcétera, a sus hijos díscolos. La oración completa sería así. Muchos padres recurren al castigo como medio para corregir a sus hijos díscolos. O sea, muchos padres recurren al castigo como medio para corregir a sus hijos díscolos. A ver, hijo que no obedece, de repente el papá a veces le imprime un castigo, ¿no? Le aplica un castigo, ¿ya? Le aplica un castigo. Entonces, hijos díscolos, ¿qué significa díscolos? Díscolos significa desobedientes, renuentes, rebeldes a algo, ¿no? Entonces, el papá, ¿cómo quiere que el niño le entienda, que le obedezca? Aplicándole un castigo, Entonces, el antónimo de díscolo sería obediente, sumiso. Vamos a ver qué palabras tenemos acá. A ver, díscolos, antónimo: A, obstinado, no, porque es terco; B, malvados; C, obedientes; D, insensibles; E, huraños. Ahí está, obedientes. La palabra que voy a completar aquí sería obedientes. Ahí está, obedientes, ¿ya? Entonces, díscolos es sinónimo de renuente, desobediente. El opuesto sería obedientes. Ya está. Tiene el cabello azabache, copioso, bueno, azabache negro, azabache de color negro, copioso, y sigue la oración. ¿Qué más dice acá la oración? Tiene el cabello azabache, copioso y rizado, a diferencia de sus demás compañeros. Bueno, la palabra copioso significa abundante, ¿no? Árbol copioso, abundantes hojas, ¿ya? Entonces, si copioso es abundante, el antónimo sería escaso. A lacio, B suave, C escaso. Allí está la palabra. Tengo la palabra escaso, escaso. Entonces, ¿qué significa? Ojo, copioso. Copioso significa abundante. El opuesto sería escaso. Muy bien, estimado estudiante, como tú verás, el día de hoy hemos desarrollado lo que son antónimos contextuales. Allí te queda la separata, unos ejercicios para que tú puedas desarrollar, y una vez que tú desarrolles, pues tienes que ponerte al día en tu cuaderno, tener todo a la mano, porque se viene la evaluación, ¿ok? Bueno, conmigo, tu profesor Eder Ortiz, es todo por hoy. Será hasta la próxima clase. Nos vemos. Cuídate. Chao.